Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video recorrido de su canal favorito de Base Cúbica Inmobiliaria. El día de hoy nos encontramos en la zona de Sitiá. Sitiá es una zona ubicada al norte de la ciudad de Mérida, lo que podríamos llamar como la nueva zona norte metropolitana de la ciudad. Y estamos aproximadamente a unos 10 o 12 minutos de los principales centros comerciales, como por ejemplo Plaza Harbor, Plaza Galerías Mérida, también de los hospitales como por ejemplo el Faro del Mayab y de universidades como lo son la UVM, la Facultad de Ingeniería de la UADY y la Universidad TecMilenio. También estamos ubicados aproximadamente unos 30 minutos de lo que es la Playa de Progreso y también del centro de la ciudad de Mérida. En esta zona, en la zona de Sitiá, digamos que se caracteriza por ofrecer casas a pie de calle. Esto quiere decir que no están ubicadas en una privada, por lo que tenemos la bondad de poder adecuar tus fachadas a tu gusto, con lo que tú le quieras poner, con el tipo de diseño de a lo mejor una reja o algún color que tú prefieras, aquí lo puedes hacer. Y en este video te voy a presentar en particular una casa que de verdad a mí me ha gustado muchísimo. Ya saben que a mí me encantan las casas de una planta y en esta ocasión esta casa en particular es, cuando menos para mí, la primer casa de una planta que veo con 4 recámaras. Vamos a platicar un poquito más de esta casa. Hablando un poquito más de las dimensiones de terreno, vamos a contar con un frente de poco más de 14 metros y un fondo de 50 metros. O sea, imagínense ese tamaño de terreno que vamos a tener, poco más de 705, 706 metros cuadrados de superficie de terreno. Acompáñenme al interior. Como podrán notar, en esta casa contamos con un acceso para lo que es el garage y el acceso interior. Aquí también para el área del garage me gustaría mencionar que tenemos un portón automatizado, de manera que tú cuentas con tu control y aquí fácilmente puedes meter tus vehículos. Tenemos un espacio bastante grande, realmente aquí tenemos unas dimensiones de 11 metros por 7.3 metros, que nos dan perfectamente, inclusive yo diría que hasta 6 autos. 3 de este lado, 3 de este otro lado. Y también si tú eres de las personas que tiene, por ejemplo, de estas cuatrimotos, de las motos acuáticas y eso, aquí perfectamente lo puedes acomodar, ¿no? Hablando un poquito más de esta área, vamos a poder encontrar que tenemos un piso de concreto en este espacio. También por aquí en esta área del garage vamos a encontrar un espacio destinado a un jardín. Aquí lo tienen decorado de esta manera. Tú puedes poner alguna cosita más que prefieras. Y también por aquí tenemos el detalle de esta piedra. Esta piedra es una piedra natural travertino en un color rojo que combina muy bien con, por ejemplo, las rejas o el portón que tenemos en un color negro, y hace ese contraste muy bonito. Y por aquí también tenemos otro diseño de jardín. Otro detalle que me gustaría mencionarte es que vamos a tener una puerta de acceso desde esta parte del garage hacia el área de servicio y también hacia el área de cocina, que ahorita vamos a conocer cuando vayamos al interior. Y por aquí, continuando con el acceso peatonal, vamos a encontrarnos otro detalle de un pequeño jardín, o este jardín, este camino que te va a llevar hacia el interior de tu casa. Y por aquí tenemos también el pasillo de servicio, que cuenta también con su propia reja. Bienvenido a tu nuevo hogar. Aquí en el interior de la casa, o más bien en este acceso principal, me gustaría mucho destacar primeramente el tamaño de la puerta. Tenemos una puerta de 1.7 metros aproximadamente, es una puerta bastante grande. Aquí sin ningún problema vas a poder meter muebles del cualquier tamaño que tú necesites. Y también me gustaría destacar este ventanal o esta ventana fija más bien que tenemos en este espacio, donde aquí pues tienen decorado de alguna manera este tipo de diseño de jardín, y pues tú le puedes agregar algo que prefieras, ¿no? Pero pues este espacio le da muchísima luz a la casa, y pues ese detalle visual de que cuando tú entres lo primero que vas a ver es este espacio verde.
comenzar a ver ahora sí los espacios de la casa. Por cierto, esta casa tiene una construcción de 410 metros cuadrados, como te mencioné, tiene 4 habitaciones y uno de los primeros espacios que vamos a encontrar es justo a un lado de la puerta. Tenemos un medio baño de visitas. Este medio baño con acabados en mármol, con la carpintería bajo lavabo y con un espejo muy bonito. Y por aquí ya vamos a acceder hacia lo que es el área de sala y de comedor corridos. Aquí también me gustaría mencionarte, muy importante, que tenemos una altura en techos de 4,70 metros. Eso, como bien sabes, y ya habíamos mencionado en videos anteriores, nos ayuda mucho con la frescura de la casa, ¿no? Además que le da una vista muy padre y le da ese toque, a mi parecer, de elegancia, el tener los techos más altos de lo normal, ¿no? Otro detalle importante para mencionar es el tipo de pisos que vamos a encontrar en la casa. Tenemos un mármol travertino Fiorito Puebla de 30 centímetros por largos libres. Este detalle de los largos lo hace ver también en un formato pues grande, digamos, y también muy elegante, ¿no? Aquí en este espacio vamos a contar con unas dimensiones de 3,9 por 11 metros, de manera que tienes un buen espacio para colocar tu sala y tu comedor de una manera pues cómoda, con espacio bastante bueno, bastante libre. Y vamos a observar que tenemos este detalle visual de la misma piedra que ya platicamos en la fachada, con este diseño de jardín también, que le da ese toque natural, a mi parecer, a la casa. Al entrar y aquí tener todos tus muebles, pues lo primero que vas a ver es este muro, ¿no? Este muro decorativo, y además también tiene el detalle de la iluminación indirecta, por lo que pues de noche también se ve muy bonito este espacio. Y bueno, pues el espacio de la cocina también es un área muy importante a destacar esta casa. Primero que nada porque prácticamente es un espacio abierto que conecta directo con el área social, y también porque tienes una bonita vista hacia el área de tu alberca y tu jardín. En esta cocina vamos a encontrar varios detalles. Primeramente tenemos el acabado de granito, en este granito negro tipo San Gabriel, en todo este espacio que viene siendo la isla y el área de las mesetas. La isla también me gustaría destacar que tiene un muy buen tamaño, o sea, realmente es una isla bastante ancha, donde tú puedes estar aquí cómodamente, ya sea cocinar, que puedes poner unas periqueras por este lado y te funciona como desayunador. Y también ya tenemos incluida lo que es la parrilla con 5 quemadores y la campana en marca Supra, ¿no? Igualmente cabe mencionar que todo esto, bueno, más bien la parrilla, lo que es el horno convencional, que también viene incluido, el horno de microondas, ya viene incluido en el precio de la casa y ya con las conexiones adecuadas, de manera que tú no te tienes que preocupar por alguna instalación. Inclusive ya tiene el tanque de gas estacionario. Entonces esta cocina ya está lista para que vengas a disfrutarla. Y detallando un poquito más la cocina, pues me gustaría también mencionar el contraste que tenemos en los colores, en las tonalidades que tenemos en la carpintería, que funciona muy bien, bueno, no más bien funciona, sino que combina muy bien con lo que es la isla y estas tonalidades negras, grises y el color madera que tenemos ahí en las gavetas superiores, ¿no? Todo lo que vamos a encontrar de almacenamiento está bien, muy adecuado y muy pensado, de manera de que todos los espacios se puedan aprovechar. Aquí, pues, al tener este espacio de almacenamiento de esta manera, pues tú puedes colocar tus cosas de este lado, y vas a aprovechar absolutamente todos los espacios, ¿no? Y por aquí también tenemos otro espacio de almacenaje. Realmente la cocina está bastante completa. En la parte de arriba también tenemos otro espacio. Aquí tenemos el horno de microondas y el horno convencional que te había comentado hace un principio.
Y por aquí podemos observar que ya tenemos instalado el videoportero, ¿no? Desde aquí puedes recibir a tus visitas, ver quién te viene a visitar y aquí le dices, ok, pasa, bienvenido a mi casa. Y por acá tenemos también este detalle de la carpintería o de las gavetas superiores. Otro detalle que me gusta también es que tenemos aquí lo que le llaman el backsplash para evitar que las paredes en sí de la cocina se puedan ensuciar y sea mucho más fácil la limpieza al tener este tipo de granito, ¿no? Por esta parte también tenemos detalles, por ejemplo, aquí para poder colocar el bote de basura, por ejemplo, para los desperdicios que utilices. Y también la tarja está muy interesante porque además de que tenemos doble tina, tiene también un sistema de triturador de alimentos, ¿no? Entonces, de manera que aquí pues ya puedes hacer ese detalle de los alimentos, ¿no? O sea, eliminar todo este tipo de basura. La vista de esta cocina es privilegiada para mi gusto, porque además de que tenemos esta ventana que mira hacia el frente, que se abre en 3 hojas, aquí tienes entrada de aire, entrada de luz, y pues si volteamos del otro lado, tenemos la vista al jardín y a la alberca que te había mencionado, ¿no? Entonces en esta cocina vas a estar muy a gusto trabajando, muy a gusto cocinando, y con esta vista de área verde, con tu vista a la calle para ver quién viene, quién pasa, para saber todo del barrio. Y también muy cómoda con todos los instrumentos y con todos los espacios que necesitas, ¿no? Aquí en el área de la isla, vuelvo a mencionar que tenemos un buen espacio. También hay cajoneras, por cierto, la parte de toda la carpintería cuenta con un cerrado suave, de manera que no se azotan los cajones, ni las puertas, ni nada. También por aquí tenemos especieros. En fin, el espacio de la cocina está muy, muy completo y bastante grande para que tú puedas llenar y acomodar con todas tus cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos el marco del refrigerador, otros espacios de almacenamiento, y también por aquí nuevamente encontramos esto que a mí me encantó, la manera en que se aprovechó este espacio para no dejar como que luego las cosas muy hacia atrás y que no puedas acceder a ellas. Este sistema está muy, muy padre. Y por si tienes muchísimas cosas y no te fue suficiente el espacio de la cocina, pues mira nada más esta alacena que tenemos de este lado. Aquí tienes espacio suficiente para almacenar todos tus alimentos, o si a lo mejor la cocina fue un espacio adecuado para ti, a lo mejor aquí te puede servir como bodega para guardar herramientas o lo que tú necesites. Pero bueno, estamos viendo que esta casa tiene muy buenos espacios de almacenaje. Y por este lado, por este mismo acceso, nos vamos a encontrar con el área de lavado. Aquí ya contamos con las conexiones para la lavadora, la lavasecadora, y también importante mencionar que ya tenemos esta conexión de gas para la secadora, ¿no? También es importante que sepas que la casa ya incluye lo que es el calentador de gas, incluye también el tanque estacionario que te había comentado, un sistema de riego automático, y también la casa incluye 5 paneles solares. 5 paneles solares con un inversor para 10, de manera que puedas hacer tu casa autosuficiente. Y saliendo del área de alacena y del área de lavado, nos vamos a encontrar con este pequeño patio de tendido, y esta es la puerta de acceso que te mencionaba que vamos a tener desde la cochera, de manera que desde ahí puedes acceder ya sea a la cocina y al área de lavado o a este espacio que es el cuarto de servicio. Un cuarto de servicio con unas dimensiones de 2,40 por aproximadamente 3 metros, que cuenta con su baño completo para aquella persona que te ayude en casa.
punto importante de la casa es que en todas las áreas ya vamos a tener instalados los aires acondicionados. Por lo que aquí ya no te vas a tener que preocupar por ese tema, únicamente te van a faltar lo que son los ventiladores para poder tener bien el espacio, ¿no? Y por aquí vamos a pasar ahora a lo que son las habitaciones. Como te comenté, es una casa de 4 habitaciones en una sola planta, por eso vamos a encontrar esta distribución con un pasillo largo y con un buen tamaño inclusive para acceder o el acceso más bien para personas que se encuentren a lo mejor en silla de ruedas. Por aquí pueden pasar sin ningún problema. Y vamos a conocer ahora la primera de las habitaciones, la primera habitación secundaria. Tenemos unas dimensiones de aproximadamente 3,80 por 4,50 metros y algo que me encanta de esta recámara es precisamente que tienes una salida directa hacia el área de la terraza y de jardín, ¿no? Y además de que esta ventana nos ayuda con la iluminación y ventilación de esta recámara. Esta recámara también podemos observar que ya cuenta con el aire acondicionado instalado y también tenemos un espacio de closet vestidor ya con la carpintería incluida y también el baño completo. Aquí en el baño vamos a encontrar este tipo de detalles, por ejemplo, este detalle de la parte de atrás del espejo, que es un tipo de plástico o de PVC que simula una madera y viste muy bien el espacio, hace muy buen contraste con el espejo. Y también tenemos lo que es la meseta en un mármol Santo Tomás, ¿no? También la casa incluye ya lo que son las gavetas inferiores en los bajolavabos y podemos observar que tenemos el área húmeda de la regadera con el recubrimiento en este tono negro, pero es un recubrimiento que va de piso a techo y viste muy bien el espacio, ¿no? Además de que tenemos la iluminación en esta parte de la regadera. En camino hacia la segunda de las habitaciones nos vamos a poder encontrar con este espacio que tú puedes adecuar como un closet de blancos, a lo mejor si quieres poner un librero, algún tipo de decoración para poner fotografías o algo así, lo puedes adecuar en este espacio, ¿no? Otro detalle a mencionar es que tenemos los tragaluces para la iluminación del pasillo. Creo que se puede apreciar bastante bien que tenemos una muy buena iluminación a pesar de que el pasillo es bastante amplio. En ningún momento vamos a tener falta de luz o que se nos vea un poquito oscuro el espacio, ¿no? Y pues también tenemos las lamparitas de este tipo que van a ayudar también con la iluminación nocturna en este pasillo. Y por aquí acompáñenme por favor que vamos a ver la segunda de las habitaciones secundarias. Un espacio similar a la que acabamos de conocer. Tiene este espacio aproximadamente 3,80 por 4 metros y también cuenta con una salida directa hacia el área de la alberca. Por aquí pues básicamente tú puedes observar o puedes despertar con esta bonita vista a tu alberca. Y también otro detalle para mencionar de esa habitación es que cuenta también con su closet con carpintería incluida. En este caso es un closet de pared, el closet se entrega de esta manera, pero si tú quieres colocarle a lo mejor puertas más adelante, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Y esta habitación también va a contar con su propio baño completo, bastante similar al que vimos de la habitación anterior, igualmente con todos los detalles, con todo el acabado de piso a techo y el detalle de iluminación, así como el fijo de vidrio templado.
Antes de conocer la tercera de las habitaciones, me gustaría también destacar la altura de las puertas. O sea, prácticamente tenemos puertas de piso a techo en todas las habitaciones y espacios de la casa. Y recordemos que tenemos una altura en techos de 2,80 metros. En el área de sala y comedor sí teníamos una altura y media, pero pues el resto de toda la casa tiene una altura de 2,80 metros. Y ahora sí, acompáñame a conocer esta habitación. Esta realmente es la tercera de las habitaciones, pero fácilmente puede funcionar como una habitación principal. En esta habitación tenemos unas dimensiones de 6,40 por 3,50 metros, realmente un muy buen tamaño, por eso comento que esta habitación realmente puede ser una habitación principal más, ¿no? Y además tenemos esta bonita vista hacia el área de tu jardín y de tu alberca con esta doble apertura de la ventana corrediza. Prácticamente tenemos una vista panorámica en este espacio. Y además, esta habitación también cuenta con un vestidor de un muy buen tamaño, ¿no? Aquí tenemos ya el vestidor con la carpintería incluida. Otro detalle que también tenemos la iluminación en esta parte para ayudarnos con el tema de la humedad. Y prepárate para conocer este baño. Un baño bastante elegante, de muy buenas dimensiones. Aquí vamos a observar que tenemos la meseta en el mármol Santo Tomás y el detalle también que ya había comentado que simula una madera que viste muy bien el baño. El espejo ya lo tenemos de unas dimensiones pues más grandes, ¿no? Adecuados a este espacio, con la carpintería, las gavetas y las cajoneras que tenemos aquí para poder acomodar todas tus cosas. Y por aquí también tenemos el espacio de la regadera. Aquí tenemos una regadera, digamos, en una forma de L, que ya tiene todo lo que es la cancelería en vidrio templado junto con la puerta. Y algo muy elegante y muy bonito del baño es que precisamente todo este acabado lo vamos a tener en una forma de L, o sea, prácticamente nos cubre 2 paredes del baño, inclusive de piso a techo, y le da muchísima elegancia a este espacio. Continuamos con la recámara principal, la última de las habitaciones, o lo que yo llamaría también como la segunda habitación principal, porque realmente vamos a encontrar unas dimensiones idénticas a la recámara anterior, 6,40 por 3,50 metros, y también vamos a tener una vista, en este caso es la vista directa hacia el área de jardín. Aquí pues ya tenemos el pasto incluido, pero tú puedes colocar alguna otra decoración, algún otro diseño de jardín o de plantas que tú prefieras. Y esta habitación también cuenta con con el equipo de aire acondicionado ya instalado, así que aquí básicamente ya solo le faltan pequeños detalles para que pueda estar lista para ti. Y en esta habitación pues vamos a tener un closet vestidor, ese sí es de muy buen tamaño, más grande que el de la habitación principal, y tenemos un doble acceso, podemos acceder tanto de este lado como de este lado. En esta ocasión vamos a acceder por aquí para que yo pueda enseñarte un poquito más de lo que tiene o con lo que cuenta este closet. Aquí podemos ver que tenemos este mueble, obviamente toda la carpintería ya está incluida en este espacio, tenemos cajoneras, tenemos las repisas, aquí para colocar lo que son camisas, pantalones. Aquí tenemos otro espacio, a lo mejor aquí si a ti te funciona, por ejemplo, vestidos largos, pues le podemos quitar esto para que se te pueda acomodar bien en este espacio. O sea, tenemos un espacio bastante grande en este closet, ¿no? Por aquí en la parte de arriba pues puedes colocar a lo mejor tus maletas.
Pero bueno, lo importante de este closet es precisamente que tenemos un muy buen tamaño de almacenaje, un muy buen espacio y los dobles accesos que tenemos para que muy cómodamente puedan estar dos personas aquí al mismo tiempo. El baño principal de esta habitación te va a encantar. Realmente es un espacio bastante bueno. Aquí cómodamente, como mencioné, pueden estar dos personas sin ningún problema. Puedes notar que tenemos los mismos acabados en mármol en la meseta, las mismas gavetas y cajoneras en la parte de los bajo lavabos y también este detalle tipo madera que, como ya mencioné, viste muchísimo este espacio o este marco para el espejo, ¿no? Y esta este baño, pues vamos a notar que tenemos un espacio ahora sí que bastante bueno y amplio en el área húmeda, donde vamos a tener de este lado la regadera y de este lado, mira nada más, esta riquísima tina para que aquí puedas relajarte a tus anchas, realmente un espacio bastante acogedor. Estas tonalidades que tenemos en los baños, esta vestidura de piso a techo, a mi gusto hace que tenga a lo mejor ese ambiente, ¿no? de relajación, ese ambiente acogedor, ¿no? Donde aquí te puedes disfrutar de un rico baño y te puedes relajar. Y por qué no, mientras tú estás aquí, tu pareja se está bañando por allá, aquí hay espacio para todos. Como ya te había mencionado, aquí tenemos el recubrimiento prácticamente en todo el área de lo que es el baño, prácticamente una C, el recubrimiento en este tipo de cerámico de piso a techo y también muy importante la iluminación de este espacio para que el baño se mantenga bien ventilado y no conserve humedad. Y ahora nos encontramos en el área de la terraza, en la parte de afuera. Tenemos una terraza o un espacio más bien de unos 6,50 por 3 metros. Aquí puedes colocar tu comedor de exterior, tu sala de exterior o cualquier otro mueble que tú prefieras. Aquí vamos a tener un cambio en los pisos. Tenemos un piso cerámico que simula madera y que de alguna manera nos ayuda con el tema de evitar resbalones saliendo precisamente de la alberca, ¿no? En la alberca vamos a tener un espacio o más bien unas dimensiones de 7 por 5 metros. Realmente es una de las albercas más grandes que me ha tocado ver y pues también vamos a tener un espacio aquí a tipo de chapoteadero o un escalón un poco más grande para que puedan estar los más pequeños, ¿no? Además de que va a contar con un par de escalones más para acceder fácilmente hacia la parte más profunda. Otro detalle de este espacio es precisamente que, como puedes observar, ya tenemos pues instalado lo que es el jardín o el pasto y que también cuenta con un sistema de riego automático, de manera que pues no vas a tener ningún problema al momento de poder mantener tu jardín verde y en muy buen estado. Y en esta área exterior también vamos a encontrar el mismo detalle de la piedra que vimos tanto en el muro de la parte interior como en el muro del garage, y lo vamos a encontrar en esta parte y también hacia allá hasta el fondo, donde va a estar precisamente la recámara principal, ¿no? Y también en este espacio vamos a tener un medio baño para que el acceso o más bien la salida de la alberca y las personas que estén en la alberca lo puedan utilizar con facilidad sin tener que pasar al interior de la casa. Y hasta aquí llegamos al final de este video recorrido. Esta casa realmente es una muy buena opción, ya que es una casa o una de las únicas casas, diría yo, que es de una sola planta y con 4 habitaciones. Además que es una casa que ya está lista para entrega y por todo el equipamiento que incluye es
considero que es una opción pues bastante buena, ya que hablamos de todo el equipamiento. Recordemos que incluye toda la cocina vestida, incluye lo que son los closets, la carpintería y los baños prácticamente igual ya decorados, aires acondicionados, paneles solares, cerco eléctrico, tanque de gas estacionario. Realmente es una casa prácticamente llave en mano, lista para que vengas a disfrutarla. Así que si estás interesado, recuerda que nos puedes contactar y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda, por favor, suscribirte a nuestro canal. Te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo, dejarnos en los comentarios lo que tú quieras saber acerca de esta casa o acerca del tipo de propiedades que quieras que te enseñemos. Y por aquí te voy a dejar también mis teléfonos, mi teléfono por aquí, el teléfono de la oficina, y con todo gusto podemos venir a visitar esta casa. Te recuerdo mi nombre, soy Fabiola Que y estoy encantada de estar una vez más contigo en este canal de Base Cúbica Inmobiliaria. Nos vemos a la próxima.